Hola y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a aprovechar dos cosas. Por un lado, os voy a enseñar a realizar este conjunto de bolsito y no es un álbum mixto, es un mixto, pero en este caso es un diario de comunión con libro de firmas incorporado. Por eso lo he llamado mixto, porque sirve para las dos cosas. Y es un conjuntito que la verdad es que ha quedado buenísimo y súper práctico. Y voy a utilizar para realizarlo una colección de comunión en tonos azules. Esta colección de comunión, mientras, como veis, os estoy enseñando ya el proyecto y así voy adelantando. Esta colección me la encargaron para una niña que iba vestida toda de azul y que le gustaban mucho los azules. La niña está aquí, es una de las que aparece, bueno, quiero decir que la creé para esta colección. La niña azul es para el encargo que me hicieron, y luego yo he querido actualizar un poquito la colección pues para que pueda gustar, adaptarla un poco a diferentes niñas. He incorporado 4 niñas más, unas de pelito más oscuro, otras de pelito más claro. El tema de vestidos es muy complicado acertar con el vestido de la niña, ya sabéis, y ya sé que a vosotras cada vez os exigen más, pero es imposible llegar a todo y hacer todos los peinados, todos los vestidos. Y además, si con el tema niñas está complicado, con el tema niños yo diría que aún más. Aquí os estoy enseñando el proyecto, que ya veis que la mitad es diario de comunión. He incorporado también las hojitas estas para poder escribir, y lo que veis ahí que pone mis fotos, mis recuerdos, regalos, mi menú, mi tal, esos son etiquetas que trae la colección. Ya el año pasado las traía y este año he vuelto a incorporarlas. Ahora a continuación os pondré un vídeo para que podáis ver la colección al completo. Es bastante completa, son 26 papeles con ilustraciones, aunque igual hay alguno más porque al final he ido metiendo algunas cosas. Lo del libro de firmas estaba, pero lo que no estaba era la parte que he utilizado yo para escribir para el diario. Lo hice un poco sobre la marcha según fui grabando el proyecto. Y bueno, ya sabéis que yo sobre la marcha voy un poquito incorporando ciertas cosas. Los materiales que he utilizado son de la tienda Morado Craft. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la lista de materiales: tela de lino marfil rústica, papel jam vinílico para el libro de firmas, para que se pueda manejar y en caso de que se manche, como es lavable el papel vinílico. Y también la polipiel azul, la polipiel madera azul añil. Es que había varios azules. Y los materiales principales son esos. Luego durante el tutorial os iré diciendo el resto de materiales. Aquí os estoy enseñando lo que es el proyecto. También he utilizado la puntillita esta que tenía. Yo creo que lo mejor en el tutorial, para no alargarme ahora demasiado, os voy a ir dando todos los datos. Las etiquetitas estas que veis aquí, que os estoy señalando, esas están en la colección. Yo las he recortado, las he puesto sobre cartulina foil, y en los papeles que veis aquí que llevan ilustración son papeles de la colección, solo que yo lo he sacado en tamaño A5. Y luego lo he incorporado aquí, pues como si serían las hojas del diario. La mitad del librito es el diario y la otra mitad es el libro de firmas. Esta encuadernación es muy sencilla de hacer, que hacéis en una tarde, hacéis el proyecto, pero a mí, como es una encuadernación clásica, me encanta. Yo creo que lo clásico no pasa nunca de moda, y luego, claro, depende de los materiales que utilicéis, pues os puede quedar de un estilo o de otro. Eso ya a gusto de cada uno. Como veis aquí os estoy mostrando que hay páginas para escribir y otras con ilustración. Aparte de para escribir, como la parte de atrás la he dejado en blanco, se pueden incorporar fotografías. Aquí en esta parte del libro de firmas igual. Lo he sacado impreso, como es tamaño A5, en gramaje de 180 gramos. ¿Que queréis sacarlo en más gramaje? Pues también lo podéis hacer. Pero yo en principio, como iba a ser un proyecto pequeño, me ha parecido suficiente.
Ahora aquí a continuación os enseño la colección. Aquí empiezo a enseñaros los materiales que tengo seleccionados. Una caja de Amazon, un cartón de 1,5 mm, cinta de terciopelo, este encaje, papel jam vinílico, tela de encuadernar marfil rústica y una ecopiel que no os he enseñado azul. Os dejaré todos los materiales en la descripción del vídeo. Estos papeles los tengo impresos a tamaño A4. Aquí ya empiezo a imprimir 2 páginas por hoja. Esto también a 2 páginas por hoja. Esto es una página por hoja. Los papeles de las ilustraciones son a 2 páginas por hoja, ya veis. Los papeles del libro de firmas también 2 páginas por hoja. Estos son los papeles que voy a usar para el diario, 2 páginas por hoja, también he sacado unas cuantas. Estas son para el libro de firmas y también he sacado a 2 páginas por hoja. Y ahora ya empiezo con el tutorial. Una vez que ya tenéis cortadas todas las hojas que van a ir en el interior del libro del cuadernillo, ya podéis tomar la medida del lomo. Yo lo que os voy a decir es las medidas de mis cartones y también las medidas de mi lomo, pero os voy a enseñar a cómo tenéis que sacar la medida, porque dependiendo del grosor de cartulina que utilicéis y de las hojas que metáis dentro, pues os va a salir un lomo más ancho o más estrecho. Yo estoy utilizando cartón de 1,5 mm, con lo cual vais a necesitar 2 cartones de 21 por 15. Mis hojas son de 14 por 20. Si lo hacéis de esta medida, podéis también hacer de la misma medida que yo la portada y la contraportada. Vais a tener 2 cartones de 21 por 15, pero a este yo le tengo hecho una marca A2, luego otra A1, ya veis que tengo líneas,
porque este cartón lo voy a cortar por aquí y este 1 sobra. Luego, a la hora de forrar lo que es, bueno, lo que es toda la estructura, vamos a tener que dejar esta distancia de 1 centímetro para que esto lo podamos tranquilamente abrir y cerrar y que no se nos quede a medias. Ahora, para tomar la medida del lomo, yo he cortado 2 piezas también de cartón. Estoy trabajando con cartón de 1,5 mm de grosor. 2 piezas de 2 centímetros de ancho por 20 de alto. Que va a ir, una va a ir aquí y la otra va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Y esto va a ir aquí. Y ahora vais a entender el porqué de ponerle esas piecitas de cartón. Le quiero dar ese margen porque si aparte de para firmar lo utilizan para poner alguna foto, pues para que tenga un poquito más de margen. Mirad. Ahora sobrará un poquito de espacio, pero luego pues si pegan alguna que otra fotito, como también en el diario siempre se puede, aparte de escribir, pegar alguna foto, pues ya está. O sea, una vez que ya tenéis esto, para saber de qué medida tenéis que hacer el lomo, es poner también las piezas estas aquí y luego simplemente pues es medir. A mí me ha salido un lomo de 1,3 centímetros. Ay, que se me dobla el cartón. Es que esto al ser de 1,5 mm es como más blandito. 20 por 1,3. Pero en vuestro caso no os fiéis de mi lomo porque ya os digo que depende del grosor del papel, del número de páginas que le queráis poner al proyecto, del cartón que utilicéis, si es de 1,5 o de 2 milímetros o de 3. Todos esos factores van a hacer que os varíe lo que es la medida del lomo. Así que muy importante, cuando tengáis estas piezas cortadas, medir el lomo. Empiezo forrando las tapas del libro. Las tiras estas de 2 centímetros ya veis que la pego una contra otra. Si vais a utilizar cartón más gordo de 1,5 mm, hacer estas piezas por separado de la estructura del libro. Yo empiezo pegando la parte de atrás. He cogido el papel vinílico Jam, que es un papel, el papel vinílico es un papel que es lavable. Y aunque sea clarito, pues bueno, en caso de que se manche un poquito, siempre con una bayeta y un trapito un poco húmedo, pues podemos limpiarlo. Estoy utilizando una galga de 5 milímetros para la parte del lomo, para hacer la separación entre las tapas y el lomo. Ya veis que estoy comprobando que todo vaya bien. Ahora hago una línea de la pieza esta de 2 centímetros hago una línea a 2 centímetros. He puesto el trocito de cartón de 1 centímetro que os he dicho antes que había que quitarlo, lo he puesto para que nos sirva de referencia, como si fuese una galga de 1 centímetro, y ya veis que nos queda un hueco más grande de lo que es en el lomo, más o menos el doble tiene que quedar. Esto lo forro igual que como cualquier álbum. En las esquinitas dejo unos 2 milímetros hasta llegar al cartón para que se forre bien la esquina. Estoy utilizando cola de encuadernar de Morado Craft. Prácticamente todo el proyecto lo voy a hacer con esta cola. Aquí estoy marcando con la plegadera. Ahora tenéis que cortar una pieza interior que sobresalga como 1,5 centímetros por los lados de las dos piezas de 2 centímetros, para que os quede la zona esta central forrada con el mismo material que utilicéis para el exterior. Ya veis que medidas ya no estoy tomando, estoy un poco sobre el terreno cortando. Y ahora esta pieza de aquí del centro sí que es muy importante que quede bien encolada, para que luego la encuadernación os quede perfecta. Yo estoy utilizando un pincel porque así la cola me entra en los huequitos estos entre cartón y cartón. Con el pincel se llega mucho mejor a extender la cola hasta abajo. Con la plegadera, cuidadito, yo uso plegadera de teflón para que ni salgan brillos ni se rasgue el papel. Es un papel vinílico, pero bueno, no deja de ser papel, aunque es un papel muy resistente. Aseguraros hacer bien los pliegues. Yo aquí la ilustración esta de la portada, ahora estoy viendo más o menos por dónde quiero que me quede centrada y la estoy centrando así un poquito antes de pegarla.
Estoy utilizando el plastificado mate este, que prácticamente luego una vez pegado no se nota que el papel está plastificado. Pero bueno, es un vinilo, en realidad es un vinilo mate. Os lo dejo también en la descripción del vídeo. Hay muchos materiales para proteger, laminar, plastificar. Yo utilizo este porque la verdad es que me da... A ver, tengo más, no siempre utilizo el mismo. Pero para grabar utilizo este porque lo hago de forma muy rápida, no necesito ninguna otra herramienta. Y también da muy buenos resultados. Y aparte de que no se nota nada el papel, o prácticamente nada, de que está protegido y está plastificado. Ya veis que lo centro bien. Aquí me doy cuenta que lo he pegado un poquito descentrado. Y bueno, lo levanto antes de que seque. Y lo centro, corto las esquinas a inglete. Sigo con la cola de encuadernar. Me apetecía ponerle así como un toquecillo un poco así en plan romántico y tenía seleccionada la cinta esta de encaje. Ahora de momento la voy a pegar a la portada con celo. Como la tengo plastificada, pues la cola la verdad es que sobre el plastificado pega un poco mal y aparte que este encaje es demasiado transparente como para pegarlo con cola. Por dentro le estoy poniendo estas tiritas aquí de cinta de doble cara para que se quede fijo y luego una vez que ya le pongamos las guardas, o sea el papel decorado y que lo voy a pegar con cola, pues ya se va a quedar totalmente fijada. Ahora de momento así queda muy bien. Y ahora lo que estoy haciendo es viendo a ver cómo voy a decorar la portada. Ahora es el momento también de ponerle el cierre. Si queréis ponerle algún adorno o algún cierre más, o sea, o algún cierre, quiero decir que es el momento antes de pegarle las guardas. Los he pegado en relieve, le he puesto un poquito de cartón, también, tanto la niña como el logotipo, bueno, el logotipo, el letrerito de mi primera comunión. Y ahora un poco para fijar más la tira, estoy utilizando la cinta esta de encuadernar. Que bueno, a mí es una cinta que la utilizo para un montón de cosas, es muy socorrida. Estoy buscando el centro, marco donde quiero ponerle los eyelet. Y voy a utilizar en esta ocasión los eyelet estos gorditos, porque como le voy a poner la cinta esta de terciopelo, pues no sé, me gustaba cómo quedaba la mezcla. Se los pongo antes de pegar el papel decorado porque me gusta que por la parte de atrás quede tapadito. Papel decorado, lo que son las guardas por dentro, las tenéis que pegar. La parte delantera tenéis que librar el centímetro ese que le habéis puesto entre la pieza de 2 centímetros y lo que es la portada, tiene que librar. Bueno, yo por lo menos lo he hecho así para que quede más flexible. Si le ponéis la capa de papel decorado, digamos que va a perder un poquito de flexibilidad. Entonces yo lo he hecho de tal manera que el papel decorado no llegue a tapar ese centímetro que le hemos puesto de separación. Y luego la trasera, el papel decorado lo he hecho hasta la pieza de 2 centímetros. Ya veis que tampoco llega hasta el lomo. Como lo tenemos rematado, yo en mi caso como lo he rematado con el mismo papel vinílico del exterior, pues me parece que así queda muy bonito, que se vea también el papel vinílico por dentro. Para hacer los agujeros voy a coger esta, porque no todo el mundo tiene la Big Bite, la grande, y voy a hacerlos lo más adentro posible. Esta pieza de aquí la ponéis a tope y luego aquí
tenemos 2 centímetros y aquí tenemos otros 2 centímetros. Yo lo que voy a hacer va a ser hacer los agujeros en el centro de esa pieza. A ver. Tener cuidado con el cartón. Al llevar doble cartón, que son de grosor 3 milímetros, pues le cuesta un poquito más entrar. A ver. Yo creo que está ahí centrado. Y hago el agujero. A ver, os aviso de que más de cartón, como he hecho yo, 2 capitas de 1,5 milímetros, no pongáis, porque si no es que nos va a pasar por aquí. Si tenéis otro tipo de taladradora que os haga agujeros, pues sí. Otra opción es hacer la estructura esta con una capa de cartón y luego la piecita esta que yo he pegado antes de forrar, la hacéis individual, la forráis y luego taladráis, digamos, las 4 partes por separado. Taladráis primero lo que es la estructura y luego taladráis estas otras 2 piezas que también la tenéis forradas y pegáis ya una sobre otra. Yo lo he hecho así pues por más comodidad para tenerlo solo en una pieza. Ahora ya solo nos queda ponerle los eyelet. Cuando ya tengáis las hojas en el orden que queréis colocarlas, yo aquí ya las tengo en el orden, todas cortaditas y en orden. Como va a ser mitad diario, mitad libro de firmas, le he puesto un papel velum de separadores. Me parece que queda finito y es una manera de separar. Bueno, tenéis que cortar que os queden todas del mismo tamaño para que os quede todo bien escuadrado. Yo lo que he hecho ha sido, como esto tiene 14 de alto, he cortado una tira de 14 de alto por 2 centímetros. Y ahora voy a centrarla aquí. Voy a centrarla donde quiero que me vayan a quedar las páginas y la pego. Quiero que no se me mueva porque quiero hacer aquí bien, marcar los agujeros. A ver, ¿dónde tengo ahora el lápiz? Aquí y aquí. Bueno, no importa. Están aquí marcados. Voy a hacer una prueba. A ver. Lo ideal es poner ya la distancia. A ver, aquí. Tengo aquí. Ay, yo creo que va a ser ahí. Vamos a ver. Quiero hacer la prueba con esto. En principio encaja perfectamente. Bueno, si queréis hacer con una hoja del mismo tamaño de prueba, también lo podéis hacer. Pero yo esto ahora lo voy a usar de plantilla. Y voy a coger, bueno, esta la voy a coger sola. Aquí está él. Y voy a marcar. Aquí no se ve bien, pero a ver. Aquí. Y aquí. Voy a ver. Queda perfectamente. Pues ahora el paso este que he hecho, voy a coger, por ejemplo, bueno, 3, tampoco voy a coger de momento más, no la vaya a liar. Este paso ahora lo tenéis que ir repitiendo en todas las páginas.
marcáis los centros. Bueno, más que el centro, hay que marcar el agujero. Voy a poner aquí una pinza para asegurarme de que no se me mueve nada. Y aquí hago el agujero por este lado. Aunque lo tengo marcado, esta distancia la mantengo ahí también. Porque así, entre una cosa y otra, sé que no se me va a mover. Vais comprobando que os vayan quedando bien los agujeros. En mi caso me van quedando bien. Y voy a coger las siguientes hojas. Voy a ponerle la pinza. Y tenéis que repetir este paso con todas las hojas que tenéis. A ver, no sé si se está viendo bien. Una vez que ya tenemos puestos que ya tenemos hechos los agujeritos, tanto de los papeles como de lo que es el exterior, ya nos quedaría solo para terminar la encuadernación pasar la cinta. Yo en mi caso, como es una cinta de terciopelo, tengo que tener en cuenta, como tiene, digamos, la cara por la que va el terciopelo y la otra, por la otra cara no va el terciopelo, a la hora de meterlos por los agujeros tengo que tener en cuenta de que no se me retuerta la cinta y que me quede por la cara del terciopelo. También, ¿qué pasa con estas cintas? Que a la hora de hacer las lazadas es un poquito más complicado y tenemos luego que, una vez hecha la lazada, siempre hay alguna parte a la que la tenemos que girar y que nos quede así un poquito más acomodado lo que es el lazo. Porque ya os digo, siempre hay una parte rebelde que no queda por la cara que queremos que quede. Aquí ya veis que la verdad es que es muy fácil pasar. Si los agujeros están hechos que queden todos uno enfrente de otro, es muy fácil pasar la cinta, no hay ningún problema. Yo me estoy ayudando de la puntita de las tijeras, pues porque la cinta de terciopelo es tiene un poquito más de cuerpo que un lazo, pero bueno, un cordón finito también nos serviría. Yo quería utilizar la de terciopelo pues porque me gusta mucho el toquecillo ese que da el terciopelo, el encaje, le da así un aire un tanto romántico. Ahora os voy a enseñar a hacer las plantillas para hacer la bolsa caja. Bueno, voy a ir retirando materiales. Tenéis, bueno, yo lo voy a hacer en este cartón de milímetro de 1,2 que se corta muy fácil. Es tipo chipboard y es blanco por un lado y craft por otro. Y luego lo que es la estructura de la bolsita caja, estoy utilizando el cartón este de un sobre de Amazon, porque también es un cartón, es rígido, pero luego a la vez es muy fácil también de trabajar con él. A ver si, es que me he equivocado haciendo las líneas en los dos cartones. A ver si os digo bien las medidas. Tenéis que cortar un cartón de 29,5. A ver, yo lo he hecho de estas medidas porque el sobre que tenía de Amazon más o menos, quitándole los pliegues y así, me ha salido de estas medidas. Con lo cual, como me entraba aquí bien el librito, perfecto. Si lo queréis hacer del mismo tamaño que yo, de ancho 29,5 y de alto 21, el total. Luego tenéis que hacer, ya veis que yo he cortado en este sentido y en este, porque, bueno, esto va a ir así. Luego cuando vaya plegado a un lado y a otro, pues se va a formar así la bolsita y la estructura. Pero os digo, de aquí a aquí, a esta línea de aquí, 24. Y de aquí a aquí, a esta línea de aquí, 17. Luego, una vez que tenéis aquí hecha la línea de aquí a aquí a 24, de aquí a aquí tenéis que marcar a 2, de aquí a aquí tenéis que marcar a 2 y os quedará una pestaña de 1,5. Y aquí abajo os quedan 4 centímetros. Este lado se recorta. Tenéis que tener así dos piezas, una en un sentido y otra en otro. Si tenéis un cartón grande o una cartulina, por ejemplo, de 400 gramos grande, pues podéis hacer
esta pestaña también aquí, o sea, lo que es esta parte de aquí, que son los pliegues, también la podéis hacer aquí a este lado. Y luego esta otra parte sin este trozo. Pero bueno, yo por aprovechar el cartón lo hago así. Luego para el asa tenéis que cortar una cartulina de 20 por 10. La plegáis a la mitad. Dibujáis un arco y lo cortáis. Volvéis a hacer otra cartulina de 20 por 10. Cogéis este arco, lo ponéis aquí, lo volvéis a marcar. Ya veis que es súper fácil de hacer. Luego a este papel yo le he marcado una línea aquí, de aquí a aquí, a 3 centímetros. Y me lo he llevado aquí. Lo he centrado con el pliegue aquí centrado. Y la línea aquí abajo. Y he trazado el arco. Ya veis que tengo aquí trazado el arco. Y luego de aquí a aquí he marcado otra línea a 2 centímetros. Y ahora lo que hay que hacer es recortar por aquí y por aquí. Antes de empezar a forrar lo que son los cartones del bolsito, yo os recomiendo que le hagáis los pliegues. Aunque luego vais a tener que volver a marcarlos y hacer la doblez cuando ya esté forrado, pero va a ser mucho más fácil que ya tenga, digamos, el cartón, el camino hecho. Aquí ya empiezo a forrarlos. Como estoy utilizando la tela de encuadernar, la marfil rústica, la tela de encuadernar se pega muy bien con la cola de encuadernar, así que estoy utilizando esa cola. Bueno, aquí voy a enseñaros cómo forro una de las partes, como son dos partes iguales, y luego ya sabéis que tenéis que hacer lo mismo con la otra. Estoy aquí pegando a ras, porque hay partes que lo voy a forrar y lo voy a cortar a ras, ya veis, aquí también lo voy a cortar a ras la tela de encuadernar. Luego ya veréis que le echo un poquito de cola a los bordecitos para que los hilitos que puedan quedar, pues aquí estoy marcando como a 4,5 desde el cartón, pero yo os recomiendo que marquéis a 7 centímetros, porque a mí se me ha quedado corto y luego ya veréis en el proceso que he tenido que añadirle tela. No se nota, ha quedado muy bien, pero bueno, si lo hacéis ya desde el principio, mejor. Yo voy a forrar también estos laterales donde va a ir, digamos, los pliegues, y luego la parte de abajo, que es la base también de la bolsa, también la voy a forrar por el interior y por el exterior. Lo que es la parte central justo no, porque le voy a poner papel de decorado y me parece absurdo también perder tanta tela de encuadernar. Aquí arriba lo corto, lo voy a dejar así de momento y luego ya veréis cómo remato la tela. Aquí en esta parte voy a cortar un poco, pero no del todo. Bueno, en el proceso vais viendo. Aquí ya veis que estoy haciendo lo que os había dicho antes. Como ya tengo forrado por las dos partes, claro, ha quedado mucho más duro ahora el cartón, y antes de que se termine de secar del todo estoy haciendo otra vez los pliegues. Tendréis que hacer un poquito de fuerza, digamos que tenéis como que domar el cartón otra vez, pero viene muy bien que os quede así marcado. A la hora de doblarlo veréis si se os despega por algún lado. Yo estoy volviendo a aplicar cola en las zonas donde he visto que se me ha levantado un poquito y ya está. Ahora la parte esta de aquí arriba dejo como 5 milímetros para darle así la vuelta y remato esa parte de arriba. Esta parte de arriba no la corto a ras porque yo creo que los laterales son zonas que van a tener un poquito más de trote.
y puede ser una zona más delicada, entonces por eso he preferido así forrarlo dándole la vuelta. El papel decorado lo corto justo a medida, ya veis que encaja perfectamente. No os doy medidas porque depende del tamaño que hagáis vosotros el bolsito caja, pues os vais a tener una medida o vais a tener otra. Simplemente lo estoy pegando así a ras. Ahora voy a forrar lo que son las asas del bolso. Utilizar un material que se moldee bien, porque para hacer la curva no os vale cualquier material. Yo estoy utilizando también cola de encuadernar porque esta ecopiel es súper blandita, es una maravilla trabajar con ella y pues eso, que va perfectamente. Una vez que tenemos ya forrada una cara, para hacer bien la curva, tenemos todo que hacer, a ver, triangulitos. A ver que se me ha quedado aquí alguno, sin quitar. Lo que es la esquina, la cortamos como las tapas del álbum, más o menos a 2 milímetros. Y aquí igual, a 2 milímetros, así en inglete. Pero luego le empezamos a hacer triángulos sin llegar al cartón. Como este es un cartón finito, pues con que dejéis 1 milímetro, milímetro y medio, bueno, si son 2 milímetros no pasa nada. Es súper importante que el material que utilicéis sea muy flexible para que se adapte bien a la curva. Tenéis que hacer piquitos aquí y aquí. En lo demás puede ser recto. Yo aquí sí que he llegado a la esquinita cortando. Aquí también. A ver, le voy a quitar esto. Y aquí igual sí que he llegado a la esquinita, porque es una esquina bastante cerrada y al ser el cartón finito es mejor llegar a la esquina. Y ahora paciencia y poquito a poco ir dándole cola y cerrando. Ya veis que aquí yo voy a empezar por las partes, por la parte esta más larga, voy a empezar por las esquinitas. Y una vez que ya empiezo y remato las esquinas, voy a continuar con el resto de los triangulitos. Voy a utilizar un pincel porque me parece que para dar cola un pincel llega más profundo a todas las esquinitas. Tener paciencia, esta digamos que es la pieza un poquito que tiene un poquito más de complicación del proyecto, pero simplemente porque es curva. Luego con la plegadera tenéis que insistir bien en la curva para que os quede lo más redondito posible. Ya veis que yo no doy a toda la pieza cola, voy como por tramos, porque no sé, tenía miedo de que se me secase y luego no pegase bien. Entonces, pues cuanto menos se manosee, digamos, el proyecto, pues mejor acabado quedará. Así que primero empiezo por el exterior, limpiar si os quedan restitos de cola, insistir con la plegadera para que os quede lo más redondito posible. Y luego voy a continuar por el interior. Empiezo por la parte recta. Las partes rectas siempre son las más fáciles. Y luego ya a continuación sigo con la curva otra vez. Ahora nos toca forrar el interior del asa. Tenéis que volver a coger la plantilla, yo la he hecho en cartulina, y luego la tenéis que pasar a la ecopiel. Igual que habéis hecho pasándola al cartón, ahora la pasáis a la ecopiel. Luego la recortáis y va pegada sobre la pieza que ya tenéis forrada.
Para montar la caja tenéis que tener dos piezas así iguales, que una va en un sentido y otra en el otro. Yo voy a retirar una y os voy a enseñar a poner el asa. Tenéis que medir el interior. Y yo lo que hago es primero marco el centro y luego del centro hacia los lados marco la distancia. No os digo la distancia porque tenéis que medirlo de vuestra plantilla. Marco la distancia interior del arco. Si os habéis fijado en la bolsa, bueno, aquí estoy utilizando la regla esta para hacerlo completamente perpendicular a la bolsa. Ya veis que esa pieza os tiene que quedar de la misma anchura que el hueco que hay interior. A ver, aquí estáis viendo que estoy comprobando. Ya veis que a mí ahí me ha quedado corta, por eso luego le voy a hacer un añadido. Pero si le dais los 7 centímetros que os he dicho, yo creo que ya no le tenéis que hacer ningún añadido, lo podéis hacer de una pieza. Aquí veis que con el pincel, prácticamente con nada de cola, simplemente es para que se queden pegaditos los pequeños hilitos que hayan podido quedar sueltos. Yo lo que hago es rematar todos los bordes donde va la tela de encuadernar a ras. Ya os digo que así no se suelta ni un hilillo. Ahora la parte de abajo, que es lo que va a hacer de la base del bolsito, va una pestaña pegada una sobre otra. Y ya así ya vamos montando lo que es el bolsito. Queda muy resistente porque ya veis que ahí hay dos capas de cartón consistente y encima forrado por los dos lados. Así que ya veis que vamos ya montando lo que es el bolso. La pestaña esa que os he dejado de 1,5 centímetros, ahí es donde tenéis que darle cola. Yo lo estoy pegando con cola block porque me parece más rápido y aquí como hay mezcla de materiales, no sé, me parece que iba a dar mejor resultado. Estoy utilizando la cola block, lo pego y luego lo dejo un ratito sujeto con unas pinzas. Tenéis que repetir este paso por los dos lados. Ahora, como para hacer unos embellecedores y aparte que nos sirva para pasar el cierre, que yo voy a utilizar un lazo, he cortado un trocito de cartulina de 2 centímetros de ancho por 4,5 de alto y lo estoy forrando con la misma tela de encuadernar que he utilizado para forrar el bolso. Y luego la parte de azul es igual, que estoy haciendo esta, pero tiene 4,5 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Y la parte azul va pegada sobre una cartulina foil dorada, nada, un filito que quede hacia los lados, un filito así dorado, pero muy finito también. Luego le voy a poner unos brad de adorno y aparte de utilizarlo como embellecedor para el bolso, pues nos sirve también para pasar el lazo, que nos sirve de cierre.
Por aquí ya estoy terminando. Yo lo que hago es plantear por dónde quiero que pase el lazo. Le doy cola block por arriba y por abajo. Tiene que quedar la parte central libre para que el lazo se pueda deslizar. Más que nada por si lo queréis poner más cerrado o más abierto el bolso. Ya veis que a los lados lleva esos pliegues, entonces os va a servir para ponerlo más abierto o más cerrado. Ya voy terminando por aquí el tutorial, así que voy a aprovechar a despedirme. Como siempre os suelo decir, gracias una vez más a todos los nuevos que estáis llegando al canal, a los que lleváis tiempo por aquí y como os digo siempre, cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!